aseveración, cuando dice, hay en el mundo reclusos buenos y virtuosos y ascetas que se han dado cuenta por sí mismos mediante el conocimiento directo y declaran este mundo y el otro mundo. Es decir, este conocimiento directo, ¿de dónde proviene? Este conocimiento directo, si uno estudia el canon, hay muchísimas referencias en donde el logro de la cuarta llana, el cuarto estado superior de concentración, es la vía a través de la cual uno puede obtener este tipo de conocimiento directo, conocimiento introspectivo, o conocimiento también llamado supernormal, a través de una a través de facultades supernormales que se desarrollan con el desarrollo de la concentración. Entonces, esas son las dos opciones para entrar o establecerse en este entendimiento correcto, ¿no? Entonces, eso es muy importante recalcar este aspecto. ¿Por qué? Porque especialmente en Occidente, cuando la gente empieza a escuchar acerca de esto, la primera reacción es una reacción de rechazo o de incredulidad, ¿sí? Porque pudiera parecer algo que es muy fantasioso, etcétera. Pero eso sería un juicio muy, muy rápido y sin bases, ¿no? En el sentido de que hasta que la persona no logre la cuarta llana y pueda corroborar directamente estas verdades, eh, es mejor reservar el juicio, ¿no? Entonces, yo les estoy haciendo la descripción en base a lo que está en las escrituras, ¿no? Y en base a esta definición de entendimiento correcto. Hay otras definiciones, como ustedes saben, hay otras definiciones de entendimiento correcto, pero escogí esta en particular porque resalta ese aspecto, ¿no? Y claro, es muy relevante porque en forma implícita al enunciado de que existe este mundo y el otro mundo, está el fenómeno del renacimiento, porque después de todo los seres transmigran de un plano a otro, ¿sí? Renacen, ¿sí? Pero las estaciones para el renacimiento no son solamente las que son evidentes para nosotros los seres humanos, que serían el reino animal y el reino humano, sino que existe toda una gran variedad, existen divisiones. Y entonces a eso es ahora a lo que voy. En forma somera, muy somera, describo entonces cuáles son estas divisiones o cuáles son estos órdenes de existencia de los seres. Básicamente en la cosmología Theravada se describen tres grandes divisiones, tres grandes órdenes. El primero es el plano de la existencia sensorial, se llamaría. El plano, el mundo sensorial, el plano sensorial o la esfera sensorial, esfera de los sentidos. Esa es la primera gran división que describe precisamente los diferentes, porque hay subgrupos dentro de esta división, hay varios subgrupos, pero todos tienen en común que esos seres poseen básicamente 5 sentidos. ¿Sí? Poseen 5 sentidos, o también podríamos decir que poseen 5 agregados, es una existencia de 5 agregados. El siguiente orden de existencia se denomina como la esfera o el plano de materialidad sutil. Y ese es el plano que corresponde a cierto tipo de deidades que se denominan en forma genérica como Brahmas. Es el mundo de los Brahmas y hay aquí cabe puntualizar también uno de los aspectos más importantes, que es el hecho de que existe una correlación entre los órdenes de existencia y los estados mentales. Esto es tal vez otro de los puntos más importantes con respecto al
a la importancia de la cosmología, porque básicamente la existencia es una existencia que está determinada kármicamente por precisamente la calidad de la conciencia de los seres. Entonces, en este segundo orden de existencia, que es el de la materialidad sutil, en términos psicológicos, correspondería a aquellos seres que renacen en esa esfera como consecuencia de haber logrado o haber adquirido cierto dominio de las llanas, de los estados superiores de concentración. Entonces, y esos órdenes de existencia, a su vez, ya en cuanto a la realidad, se diferencian precisamente en cuestiones como la longevidad de los seres, su poder, su belleza, etcétera, etcétera. Y eso está determinado en forma paralela por el grado de dominio de los estados superiores de concentración o llana. Entonces, hay una división cosmológica que corresponde a la primera llana, después viene otra que es superior, corresponde a la segunda llana, a la tercera y a la cuarta llana sucesivamente. Entonces, estas son subdivisiones del plano de existencia de la materialidad sutil. Finalmente, el tercer orden general, el tercer orden más general es el más elevado, podemos llamarlo de esa forma, el más elevado, y es aquel que corresponde a la esfera inmaterial. La esfera inmaterial es el plano de existencia de aquellos seres que logran los logros meditativos superiores, también llamados inmateriales. Esta existencia es una existencia ahora de cuatro agregados. Se dice que es una existencia de 4 agregados, no de 5 agregados, como lo era en el caso de la esfera sensorial y la esfera de la materialidad sutil, que es de 5 agregados. En este caso, los seres solamente tienen 4 agregados, es decir, carecen del agregado material, es decir, no son existencias completamente mentales. No hay fisicalidad, los 4 elementos básicos no se manifiestan, no hay materialidad. Es una existencia puramente mental y se subdivide en cuatro partes. La primera es la esfera del espacio ilimitado, después le sigue la esfera de la conciencia ilimitada, el tercer nivel es la esfera de la llamada esfera de la nada, y el cuarto nivel, el más elevado, podemos decir que es el pico, la cima de samsara, la cima de la existencia, vendría siendo la esfera de la ni percepción ni no percepción. Esa es la definición que encontramos en el canon. Una posible traducción alternativa sería la esfera de la percepción mínima. Es una esfera en donde los seres perciben, pero a un nivel mínimo. Simplemente el más básico necesario para que haya existencia. Entonces, es una existencia de un tipo extremadamente sutil, y lo que es muy interesante es que esos seres viven en esos planos durante eones y eones. O sea, son las existencias más, digamos, más prolongadas, ¿no? Los periodos de vida son extremadamente extensos. Estamos hablando aquí en el nivel más alto, hablamos de cientos de eones. Ahora consideren ustedes que un eón, por definición, es el transcurso de tiempo
que tarda un universo en emerger, desarrollarse y cesar o desaparecer, ¿no? Entonces, son billones y billones, millones y millones de años por eón. Ahora, estas existencias se habla de docenas o centenares de eones, ¿no? Entonces es una cosa difícil de concebir en la imaginación, pero así es como se describe. Entonces, estos son los tres grandes órdenes. Repito, lo que es muy interesante, ahora en particular, lo que es muy interesante en cuanto a la existencia humana, que es a la que nosotros pertenecemos, es que el ser humano se encuentra en una posición muy peculiar dentro de estos órdenes de existencia, porque es una existencia eh, en la cual es posible que el ser humano, la mente humana, es posible que pueda generar los estados psicológicos correspondientes a cada uno de estos planos de existencia. Entonces, el ser humano a través del esfuerzo meditativo, a través de la práctica meditativa o del logro meditativo, puede acceder a cualquier plano, digo, en teoría, puede acceder a cualquier plano yánico, ¿sí? Y ese logro meditativo correspondería psicológicamente al nivel existencial correspondiente, en el plano existencial correspondiente. Lo mismo para la tercera gran división, que es la esfera inmaterial. El ser humano tiene la capacidad mental para acceder a los planos inmateriales. Y por supuesto, no es necesario, ya casi no es necesario mencionarlo, pero habrá que mencionarlo. Desde luego, el ser humano puede acceder a un estado mental como el de un animal, ¿no? A veces el ser humano se comporta como animal, etcétera, etcétera. Entonces es muy fácil ver esto. También el ser humano se comporta como seres de otros planos de existencia, como lo son los planos de los espíritus hambrientos que están sujetos constantemente a un estado de deseo. O también puede acceder al plano de las, digamos, de los demonios o asuras, ¿sí? Que son planos de existencia en donde el estado mental que predomina es la ira, el odio y todos los estados aversivos, ¿sí? Y finalmente, los planos más bajos es lo que llamamos comúnmente los planos infernales, que son los planos en donde hay más sufrimiento. Ahora, esos son los planos, digamos, inferiores al humano. Y repito, el humano tiene acceso a esos correspondientes estados mentales existenciales, pero también están por encima del humano. Hay un orden dentro de la esfera del deseo sensorial. Están los planos de las deidades, que son planos superiores al humano en cuanto a diversos aspectos, tales como longevidad, belleza, capacidad mental, variedad del disfrute de los placeres sensoriales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí básicamente son siete planos que están por encima del humano para estas deidades, y cada uno de ellos tiene sus características particulares y tiene sus peculiaridades. Precisamente al principio de la plática, Edgardo mencionaba parte de este material al cual tienen acceso. Mencionaba precisamente las obras de los suttas que se encuentran en el Samyutta Nikaya. En esta colección del canon uno encuentra precisamente descripciones de eventos y descripciones de los seres
que se encuentran en diversos planos, en estos diversos planos que le estoy mencionando. Por ejemplo, está una división que se llama el Deva Samyuta. Ahí se hace una descripción de las diferentes deidades que están en los planos sensoriales. Hay una división que se llama Saka Samyuta. Saka viene siendo el rey o quien preside el plano de las deidades llamado Tabatimsa, que es después del humano viene el plano de las 4 reyes, y después del plano de los 4 reyes viene este plano llamado Tabatimsa, sería el número 2 de las deidades del deseo sensorial. Entonces, esta deidad que preside ese plano, Saka, de hecho, ¿por qué se le menciona tanto en el Samyutta Nikaya? Se le menciona mucho porque de hecho Saka es un devoto del Buda y del Dhamma, y de hecho no solamente es un devoto, sino que es un ser que ha entrado en la corriente, es decir, que tiene el primer nivel de iluminación. Entonces tiene una gran sabiduría, tiene un gran conocimiento y ha desarrollado su moral, su cultivo mental y su sabiduría en un grado muy alto. Entonces, por eso se le concede toda una división dentro del canon para describir una serie de hechos en los que él participa y que generalmente muestran sus grandes cualidades, ¿no? Como la compasión, por ejemplo. Entonces, es muy interesante. La información que encontramos acerca de todos estos planos de existencia en el canon es muy, muy grande, ¿no? Muy diversa, muy grande, no solamente en el Samyutta Nikaya, que es en donde más se encuentra esta información, pero en otras divisiones del canon, como en el Anguttara Nikaya, hay muchas descripciones también de eventos y hechos que suceden en estos diversos planos de existencia. Bien, entonces yo creo que con eso les doy así una imagen muy somera, muy breve, muy general de qué es lo que, de qué es en lo que consiste esta cosmología budista Theravada, ¿no? Entonces sí, sería bueno si tuvieran alguna pregunta o comentario, podemos expandir un poco más al respecto. Bueno. Sí, Soledad. A ver, Soledad. A ver. Miguel, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Mi pregunta es la siguiente. Como bien tú dijiste, nosotros en este plano vemos, con nuestros sentidos convivimos con los animales, que es un plano inferior. Sí. ¿No? Así es. Mi pregunta es, ¿estos 31 planos de existencia están viviendo con nosotros y nosotros no los podemos ver? ¿O realmente están en otras dimensiones? Bueno, el primer trozo de información que podemos recabar del canon, porque esa es la única base que sí, yo tengo para describir esto, es que, digamos, todas estas existencias y todos estos seres participan del mismo sistema universal, pero lo que sí es deducible de todas las descripciones que uno encuentra en el canon es que estos planos no son inmediatamente asequibles, ¿sí? En términos de tiempo y espacio, no hay descripciones y definiciones en el canon, ¿no? Entonces, preguntas como, por ejemplo, las deidades del deseo sensorial están lejos de este mundo físico nuestro, de la Tierra, o están cerca o no. Son preguntas que no pueden ser contestadas. Ahora,
cuando la persona, como lo describo en la definición de entendimiento correcto, cuando ciertos meditadores o meditadoras acceden a través de jhana a cierto tipo de conocimiento relacionado con estas existencias, generalmente se dan cuenta de diversas cosas. Se dan cuenta, por ejemplo, de las características de estas deidades, ¿no? Y la gente que lo reporta características morfológicas. Por ejemplo, describe a las deidades de los planos de Brahma como brillantes o lustrosas, o que emiten gran cantidad de luz y energía, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una serie de descripciones, pero no están todas en una sola fuente, sino que son descripciones esporádicas a diferentes tiempos por diferentes meditadores que dan su reporte particular acerca de lo que han percibido, ¿no? Porque hay otros detalles. Por ejemplo, a través de estas descripciones se sabe que en términos de tamaño relativo hay diferencias. Por ejemplo, aparentemente las deidades de los cielos de Brahma son gigantescas, es decir, abarcan tamaños tan grandes como el sistema solar, por ejemplo, o el tamaño de una nebulosa. Y sabemos, una nebulosa tiene una distancia promedio de años, estamos hablando de años luz, es decir, claro, son distancias inconcebiblemente grandes, ¿no? Por ejemplo, están ese tipo de particularidad, ¿no? Claro, claro. Sí, entonces, así definir exactamente cómo, claro, dónde y cuándo es una cosa muy difícil. Claro, claro. Bueno, pero la buena noticia, Miguel, es que no tenemos que morir para comprobarlo. Podemos comprobarlo, ¿no? Se puede comprobar, y de hecho hay muchísimos reportes de gente que inclusive no necesariamente domina las llanas, pero tienen cierta capacidad que es heredada kármicamente, tienen cierta capacidad perceptiva para estos seres, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, perciben a los espíritus hambrientos, que a veces los espíritus hambrientos rondan el plano humano. Por ejemplo, algunos de ellos buscan comida, pero la comida de algunos de ellos es basura, es, digamos, todo el desperdicio. Todo aquello que sea podredumbre, para ellos es lo que es la comida que buscan. Entonces rondan, por ejemplo, los basureros o ciertos vecindarios, etcétera. Y hay gente que lo percibe, ¿no? Sin ser necesariamente meditadores consumados, ¿no? Digo, es algo muy común en toda la literatura, en todas las épocas. Hay toda clase de descripciones de diversos seres, ¿no? Con los cuales el humano entra en contacto, ¿no? Entonces, efectivamente, a veces hay cierto traslape, podríamos decir, dimensional, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? A ver, Mercedes. Prende tu micrófono porque está apagado. A ver, pará. A ver si te sale un mensaje ahí. Ahí te sale un mensaje. Para que encienda. Ahí va. Esta. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas noches. Es una pregunta muy corta porque esto, la verdad que es todo nuevo para mí. Pero me surgió si esto sería el tipo de personas que tienen ciertas clarividencias. Así es, así es. Hay personas que en forma innata poseen esta capacidad de clarividencia. Sin embargo, en la doctrina budista es muy bien reconocido que estas capacidades son susceptibles a desarrollarse. Es decir, una persona apta, a través del esfuerzo, a través del mucho tiempo dedicado a la meditación,
pudiera tener acceso a la cuarta llana, y si esa persona decide, por decirlo así, tomar la especialidad, por llamarlo de alguna forma, decide tomar la especialidad se llama, por ejemplo, se llama el ojo divino. Es el tipo de facultad que se desarrolla. Este ojo divino les permite ver directamente la muerte y el renacimiento de los seres en los diferentes órdenes de existencia. Entonces, es una facultad desarrollable. Entonces, existen esas dos posibilidades. O bien la persona con mucho esfuerzo y tiempo lo desarrolla, o simplemente es una persona que nace como humano, pero tiene ya en forma innata esa capacidad de clarividencia. Esas son las dos posibilidades, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. A ver, Miguel Zulma tiene una pregunta. Sí, adelante. No entendió, no, la mandó por chat. Permíteme, la voy a ver. Sí. Sí. Dice, ¿qué es una deidad? ¿Cuál es su cometido? ¿Por qué están ahí? Gracias. Ok. La deidad es el término genérico. Es un término genérico que utilizamos como traducción del término deva. Deva es D-E-V-A. Entonces, deva en Pali designa o denomina a estos seres superiores en cuanto a existencia, ¿sí? Ahora, estos devas pertenecen a los tres órdenes. Hay devas que pertenecen al plano del deseo sensorial. Como lo mencioné, hay 7 divisiones por encima del humano. Hay devas que pertenecen al plano de materialidad sutil y hay devas que pertenecen al plano inmaterial. Entonces, es un término genérico que designa a estos seres en los diversos órdenes de existencia. En cuanto a cometido, no es que haya un cometido para ellos, sino que básicamente es el plano en el que han renacido. Ahora, ¿qué es lo que determina? Eso sería la pregunta interesante. ¿Qué es lo que determina que los seres renazcan en estos planos de existencia como deidades o como devas? Y la respuesta sencilla es básicamente las acciones que ellos hacen en cierta vida particular son la causa que da lugar a un renacimiento específico en estos planos superiores. Entonces, de hecho, nosotros los humanos, a través del desarrollo de obras meritorias, de ciertas obras meritorias, tendríamos en principio acceso a un renacimiento favorable, ¿no? Entonces, cuestiones como, por ejemplo, la práctica de la generosidad, la práctica de la conducta moral, la práctica de la meditación, digamos, esas son las grandes avenidas para facilitar nuestro renacimiento en el plano de las deidades, ¿sí? Para un ser humano. Entonces, generosidad, moral y cultivo mental son las cosas que nos ponen en una situación favorable para este tipo de renacimiento. Ahora bien, desde el punto de vista budista, Theravada, se considera que un renacimiento en estos planos es un renacimiento favorable. ¿Por qué? Es favorable porque es un periodo de vida extremadamente largo, son periodos de vida extremadamente largos. Entonces, durante muchísimo tiempo, para estos seres no existe la ansiedad por la brevedad de la vida, como le sucede a los seres humanos, ¿no? Y por otra parte, el placer sensorial que estas deidades gozan es incomparable con respecto a los placeres a los cuales nosotros tenemos acceso como seres humanos. Entonces, ese placer es superlativo, ¿no? Siguen siendo los mismos sentidos, pero la calidad y la cantidad de placer que se experimenta es increíblemente mayor
que la que puede experimentar en el mejor de los casos un ser humano. Entonces, esa es la relevancia, digamos, esa es la importancia, y por otro lado, ese sería el camino que nos da la opción para ese tipo de renacimiento, ¿no? Bien. A ver, Ana. Ana María. Hola, Hola. gracias, Miguel, muchas gracias. De un renacimiento como un Deva, ¿volvemos a un plano inferior? Esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay referencias en las escrituras en donde uno encuentra ciertas particularidades con respecto a esa pregunta. Por ejemplo, cuando la persona como ser humano desarrolla las llanas, ¿sí? Los estados superiores de concentración, y renace en un plano de materialidad sutil, como un Brahma, entonces esa persona, hay dos tipos de persona: la persona que, no ha desarrollado la práctica meditativa budista de Vipassana, ¿sí? No ha desarrollado conocimiento introspectivo, solamente ha desarrollado la capacidad para renacer como un Brahma por el desarrollo de jhana. Esa persona, cuando muere, generalmente simplemente lo que pasa es que su renacimiento después de esa experiencia de existencia como Brahma va a depender de su karma previo, ¿sí? Entonces simplemente logra ese tipo de existencia, perdura un tiempo muy grande y después se acaba, por decirlo así, se acaba la gasolina y entonces muere en ese plano y renace en cualquier otro plano. Aquí la particularidad es que ese tipo de persona, de individuo, puede renacer en planos inferiores, en planos superiores, puede repetir, ¿sí? No hay algo que determine causalmente un renacimiento específico. El segundo caso posible es el de la persona que se ha desarrollado en términos del desarrollo mental con la enseñanza del Buda, es decir, una persona que ha desarrollado samatha y vipassana, es decir, una persona que ha desarrollado la práctica de conocimiento introspectivo. El Buda dice que si esa persona, habiendo dominado hasta cierto grado alguna jhana, renace en ese plano superior, entonces esa persona tiene garantizado una etapa de iluminación en el momento de la muerte en ese plano o en algún tiempo antes de la muerte en ese plano. Entonces, esa es la ventaja, y es si uno lo medita, lo considera con detenimiento, uno se da cuenta de que es algo muy lógico. Es lógico. ¿Por qué? ¿Por qué es lógico? Porque si la persona, vamos a decir, desarrolla, vamos a decir, el nivel más bajo, desarrolla la primera jhana y muere como ser humano con la capacidad para acceder a esa jhana, entonces ese logro se llama un karma pesado. Y la palabra lo dice, es un karma, es una acción tan pesada que determina el plano de renacimiento. Entonces esa persona nace en ese plano favorable como un Brahma de la primera jhana, por llamarlo de esa forma. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ese individuo, persona, renace en ese plano, para empezar tiene la capacidad de memoria, ¿sí? Está renaciendo en un plano en donde las facultades mentales son muchísimo más agudas que las facultades mentales de un ser humano. El alcance del poder mental es muy superior. Entonces recuerda perfectamente su vida previa como humano y recuerda también perfectamente qué fue lo que lo puso
en ese plano de existencia. Y no solamente eso, sino que también recuerda la instrucción del Buda. Entonces, ya estando en ese plano de existencia como una deidad superior, entonces se aboca a la práctica meditativa y en particular al desarrollo de vipassana. Es decir, medita en tal forma que desarrolla su conocimiento introspectivo a través del análisis de las 3 características fundamentales de la existencia. Es decir, medita tomando en cuenta los aspectos impermanentes en lo material y en lo mental, medita tomando en cuenta el aspecto insatisfactorio de toda la existencia y medita en el aspecto de impersonalidad en todos los fenómenos físicos y mentales. Entonces, habiéndolo hecho en ese plano, le es extremadamente fácil acceder por lo menos, al primer grado de iluminación. Entonces, básicamente tiene garantizado el logro de algún nivel de iluminación. Entonces, esa es la diferencia, dice el Buda, y eso lo dice textualmente, lo dice el Buda, esa es la diferencia entre una persona ordinaria que renace como Brahma y un discípulo del Buda que renace como Brahma. La diferencia es que el conocimiento previo que tenían era diferente. Y para el que tiene el conocimiento introspectivo o de cómo acceder al conocimiento introspectivo, tiene esa grandísima ventaja. Entonces, esa es la situación. Bien. Uh-huh. Bueno. A ver, Rada quería preguntar algo. Sí, adelante. Gracias. Hola a todos. Gracias, Miguel. Buenas noches. ¿Qué tal, Rada? Bien. Es una pregunta un poco compleja, pero sí. Mi experiencia, yo vengo del hinduismo y me fui del hinduismo porque sentía que incluso se hacía como hasta una adoración a los devas. Y sentía que eso en la vida cotidiana a mí no me generaba respuestas prácticas para mi sufrimiento. Trato de acortártela. Entonces, bueno, el primer budismo que tuve acceso acá en Argentina, que no había mucho budismo, fue en el budismo zen, que era como el extremo, no se habla casi de todos estos temas, ¿no? Así Entonces, es. mi pregunta ¿es importante comprender todas estas cosas que vos estás explicando para alguien? Yo siento como, hace 8 años que siento que medito y que estoy en el budismo, pero siento que hay temas que a mí me distraen de la meditación y de la ética del budismo. Digo, ¿vos considerás que es importante estudiar estos temas? No sé si es compleja mi pregunta. No, sí, creo que entiendo. Fíjate, bueno, tu caso es muy particular, es muy interesante porque, como lo mencionas, tú provienes de una práctica para la cual hay una grandísima familiaridad con todos estos aspectos cosmológicos. De hecho, se tienen nombrados, codificados, sí, los asuras, los codificados, los detalles, hasta el más mínimo todo. detalle. Entonces es mucho más extenso. De hecho, la descripción es mucho más extensa que en el caso del budismo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Hay que ver también, tratar de entender un poco históricamente qué fue lo que sucedió. Hace 2500 años aparece el Buda en el norte de la India. Él desarrolla su vida en ese entorno. Es el entorno cultural del brahmanismo, ¿sí? Sí. Entonces, todas estas nociones son digamos, el océano en el que él nadaba. Entonces, claro. Ahora bien, desde luego, para él, eso realmente, en cuanto a esencia, realmente no es importante, pero él no se puede sustraer por completo de esa influencia, porque entonces perdería, no tendría ni un solo adepto, casi, ¿no? Claro. Porque todo mundo participa de eso, claro. ¿No? Es una cuestión cultural tan arraigada que no se puede desconsiderar, ¿no? Entonces, y él lo sabe muy bien, porque además él es digamos, el ser que tiene mayor sabiduría.
Entonces él muy inteligentemente, digamos, incorpora en su sistema la cuestión cosmológica, pero solamente el grado necesario para puntualizar los aspectos que son un poco más sutiles, pero más importantes de su doctrina, como lo son el Renacimiento. Entonces, claro, para poder enseñar Renacimiento, necesita usar de la cosmología para poder hacer descripciones, ¿no? Y desde luego, y el Renacimiento para el Buda es una realidad, ¿sí? Como ver salir el sol para nosotros todos los días, ¿no? Entonces, está ese aspecto del Renacimiento, y la otra gran enseñanza en la cual utiliza el apoyo de la cosmología en cierto grado es la doctrina del karma, ¿sí? Es decir, karma y renacimiento son dos doctrinas de su enseñanza que incorporan aspectos cosmológicos necesariamente. Entonces, pero él los incorpora solamente en la medida en que son un apoyo para estas doctrinas fundamentales que tienen que ver, como tú lo mencionaste, tienen que ver directamente con los aspectos de conducta moral, ¿no? Y no nomás conducta moral, pero después también los aspectos de desarrollo meditativo, ¿no? O sea, el desarrollo meditativo está íntimamente relacionado con los aspectos existenciales de existencias superiores, porque como lo dije al principio, hay una correlación, hay un correlato entre el estado mental y el estado de existencia. Entonces, cuando la persona desarrolla alguna llana, básicamente está reproduciendo el estado mental de ese tipo de seres, en ese plano, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante la cosmología, pero nada más hasta ahí. Porque de lo contrario, si le damos demasiada importancia, y mucha gente le fascina mucho esto, ¿no? O sea, quieren saber cómo es la vida cotidiana de las deidades, quieren saber cómo se visten, qué música. Y de hecho hay bastante descripción hay bastante descripción en el canon, pero no son aspectos fundamentales para el desarrollo. A lo que le importa el Buda, a lo que le interesa a Buda es solamente, como lo dice él, solo dos cosas: el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Eso es lo que a él, es lo único que a él le importa. Lo demás, como decimos, son detalles, ¿no? Sí. Entonces, ahora en tu caso es muy claro que a lo que debes de dar atención es a lo fundamental, ¿no? El aspecto de desarrollo de conducta moral y desarrollo meditativo, para que esas dos cosas reditúen finalmente en un desarrollo de sabiduría, ¿no? De sabiduría liberadora, ¿no? La sabiduría que va a ser utilizada para erradicar el sufrimiento, ¿no? Sí, Miguel, se ve que se quedó sin batería porque se le cortó justamente a Ram. Pero bueno, creo que... Estoy grabando igual, sí, estoy grabando. Sí, además creo que ella recibió básicamente el sentido de la respuesta, ¿no? Sí, yo quería hacer un comentario y pregunta a la vez. No sé si tenemos tiempo, es corta, ¿no? Sí, adelante. Bueno, es muy interesante lo que dice Rada, porque yo también considero que si bien no tiene el nivel de importancia que le dan muchas personas, como dices tú, tratar de saber cómo voy a ser en la próxima existencia, si más feo, si más lindo, más grande, más chico, bueno, hay algunos aspectos que me parece que el budismo utiliza de manera muy hábil a la hora de definir consecuencias éticas, porque, por ejemplo, hay individuos que cometen faltas dentro de la ley, ¿no? A través de leyes que son inmorales y no reciben ningún tipo de consecuencia dentro del sistema, ¿verdad? Claro. Lo vemos mucho, sobre todo a nivel institucional, instituciones que arrollan a las personas y no reciben ningún tipo de consecuencia, a lo mejor una multa, pero
eso no significa en realidad nada trascendente para esa institución. Ahora, cuando se incorpora el Kama dentro de la importancia que tiene en la presencia de todos estos seres en la cosmología budista, la situación cambia. Claro. Ya el individuo sabe que independientemente de que en su forma de vida no experimente ninguna consecuencia porque la ley lo está protegiendo, hay una consecuencia psicológica que no se sabe qué va a deparar, ¿no? Eso por un lado me parece que en ese sentido yo creo que el Buda eso lo debe haber utilizado muy bien. Yo no estoy muy familiarizado con el tema cosmológico. Y también para describir, pienso yo, la doctrina de la condicionalidad, ¿no? Porque estos seres no van allí enviados por un tercero que dice, bueno, vos te portaste bien, te pongo acá, vos te portaste mal, te pongo allá, ¿no? No hay ningún intermediario. No, claro. Los seres van a parar a los lugares que corresponden psicológicamente de acuerdo a sus estados mentales, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí está. Entonces, yo quería preguntar lo siguiente. Ya nos dijiste que a través de la ética se puede acceder a diferentes planos de existencia, que los ascetas, debido a sus prácticas también, y este grupo de personas acceden independientemente de su sistema de creencias. Si tienen esos logros, pueden ser de cualquier tipo de creencia, acceden, ¿verdad? A eso. Así es. Entonces, eso es lo que yo te quería preguntar. Si es el Buda lo utiliza también la cosmología para reforzar este concepto de su doctrina de la condicionalidad, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Es una parte fundamental en la descripción del origen condicional o origen dependiente. Tenemos los eslabones, por llamarlos así, entre el apego, el aferramiento y la existencia, y entre la existencia y el nacimiento. Entonces, básicamente lo que se dice es que para el ser que tiene cierto apego, cierto aferramiento como condición, surge la existencia, pero esta existencia se refiere precisamente a la cualidad mental que la predispone a cierto tipo de existencia. Entonces, y teniendo a este tipo de condicionalidad como causa, uno toma renacimiento, que es el siguiente paso condicional. Entonces, podemos decir, se refuerza lo que tú dijiste, teniendo una mentalidad o una conciencia propia de deseo sensorial, como consecuencia el renacimiento será en la esfera del deseo sensorial. Entonces, como consecuencia del deseo y posteriormente el apego o aferramiento a la existencia de materialidad sutil, la persona estará condicionada a renacer en la esfera la esfera de la materialidad sutil. Y lo mismo con la esfera inmaterial. Entonces, efectivamente, la relación entre karma y renacimiento particular está dictada mecanísticamente, por decirlo así, fenomenológicamente está marcada por la originación dependiente, totalmente, ¿no? Y como digo, es una parte integral. Por esa razón, de regreso a lo que dije inicialmente, por esa razón, estos aspectos de karma, renacimiento y cosmología están justo en el centro del entendimiento correcto, precisamente, porque son parte integral
de la fenomenología de la existencia. Ahora, una última así cortita, Miguel. Sí. Yo no recuerdo si es Ñanaponica o si es una Naratana que hace mención, cuando habla de esto, hace mención, digamos, al orden más bien cuantitativo que cualitativo. Y él dice que este orden, además de estar establecido por planos, también es un orden piramidal, que la mayoría de las personas no nacen en los cielos, renacen en mundos de mayor sufrimiento, ¿no? Del animal para abajo. Entonces yo creo que eso también es otro aspecto que debería tenerse en cuenta cuando uno, o sea, otro aspecto que le da cierto grado de interés o importancia al conocer que el orden cosmológico también tiene esa característica, ¿no? Sí, ese es algo, qué bueno que lo mencionas, porque es algo que no toqué. Y efectivamente hay un aspecto cuantitativo, ¿no? Cuantitativo. Entonces, inclusive hay sutas, hay un sutta que se llama el sutta de la tierra de la manzana rosada, es decir, de la India, y habla precisamente de esta variedad de seres en cuanto a, y la comparación en cuanto a cantidad de seres de un plano a otro, ¿no? Diciendo que son muchísimo más los seres que pertenecen al reino animal que el número de humanos, ¿no? Entonces, como diciendo, una mayor parte de seres relativamente son más desgraciados o son más desafortunados que los humanos. Y después, sucesivamente, de los animales pasa a los espíritus hambrientos, que son todavía mucho mayores. De hecho, yo tengo una anécdota personal de un maestro tailandés y que ya no está en esta vida, pero se considera que él era un arahant en Tailandia. Se llamaba Ajahn Lee, y él decía, reflexionando acerca del Dharma y en sus pláticas del Dharma, en una ocasión mencionó lo siguiente. Él dice, porque se le hizo la pregunta, y él dice que la respuesta era que en cuanto al ser humano, en general, la mayor probabilidad de renacimiento para el ser humano, para el renacimiento en la vida siguiente, es como espíritu hambriento. Eso es lo más, digamos, es lo más probable. ¿Sí? Un cierto porcentaje, digamos, por decir algo, 80% de los seres humanos renacen como espíritus hambrientos. Y él explicaba que la razón de eso es que la gran mayoría de los seres humanos vive constantemente con algún deseo, con el deseo de adquirir algo o con el deseo de deshacerse de algo, ¿sí? Y este tipo de deseo se refería a él a los deseos de tipo obsesivo, ¿no? O sea, hay gente que está obsesionada con lograr poder, o está obsesionada con la cuestión económica, o está obsesionada con la adquisición de dominio sobre diferentes cosas como personas o situaciones. Pero básicamente ese es el elemento común. Ese deseo ferviente es algo muy común en el ser humano y es algo que fuertemente predispone a esa mente a tomar un renacimiento en el plano correspondiente. Es decir, nosotros vamos hacia lo que es familiar, hacia lo que es lo normal para nosotros, ¿sí? Si la persona todo el tiempo está subyugada por pensamientos digamos, de deseo sexual, por ejemplo, bueno, va a acabar como conejo, va a acabar como animal, porque ese es el plano correspondiente a ese estado mental, ¿sí? Ahora, hay personas que son de naturaleza muy pacífica, muy serena, muy calmada, difícilmente se alteran, difícilmente generan ira en su mente, raramente se enojan. Esas personas van directo al cielo de Tusita, por ejemplo. El cielo de Tusita es un
Es un plano de existencia que se caracteriza precisamente por esas cualidades mentales. Es un cielo muy sereno, muy calmado, donde hay mucha paz y tranquilidad. Ese es el tenor de esa existencia. Simplemente corresponde a la mentalidad de la persona en el plano humano, cuando vivía en el plano humano, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es importante el conocerse a sí mismo, es muy importante en ese sentido, porque aquí hay una cosa relevante, ¿eh? Hay un sutta en el Majjhima Nikaya que se llama renacimiento por aspiración. Es decir, uno puede aspirar a un plano de existencia específico. Y la forma de hacerlo es precisamente modular la conciencia de manera que corresponda a ese tono de conciencia, pero ya en la existencia correspondiente, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque, en teoría, uno podría, entre comillas, diseñar su destino, ¿no? Ahora, Entonces, es muy difícil ahora, en un sistema consumista como el nuestro, el 99% está planchado, ¿no? Porque, eso o sea, es lo que decía este maestro tailandés. Precisamente él decía que esa es la desgracia del género humano, que estamos planchados, como dices tú. Por eso es muy importante sustraerse, apartarse de los medios en la medida de lo posible, ¿no? O sea, llevar una vida tranquila, calmada, una vida de tipo meditativo, ¿no? Siguiendo los preceptos y sin ocuparse demasiado, sin preocuparse demasiado por las cosas terribles que suceden alrededor, ¿no? Es muy importante porque por la importancia de desarrollar serenidad, ecuanimidad y tranquilidad, ¿no? Porque esas son cualidades que nos predisponen a un renacimiento favorable. claro. A ver, Cristina, ¿quería decir algo? Sí. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina. A mí no sé, se me viene una pregunta ahora. ¿Qué pasa con el reino animal? O sea, ¿qué posibilidades tienen los animales de poder salir de ahí y ir a otro plano más elevado, por decirlo de alguna manera? Sí, a ver, aquí va la respuesta. Y la respuesta es una respuesta que no es mía, es una respuesta directa del Buda. El Buda da un símil. Cuando le hicieron esa pregunta, le dijeron, ¿qué tan fácil es para un animal renacer como ser humano? Entonces, él dijo, bueno, para que se den una idea, les voy a dar el símil, este símil. Se conoce como el símil de la tortuga marina. Él dice que nos imaginemos que en los 4 grandes océanos, creo que él los llamaba los 4 en aquel tiempo, que en los océanos del mundo vive una tortuga. Y esta tortuga tiene la particularidad de que vive sumergida en el agua durante 100 años. Y cada 100 años, es una tortuga muy especial, cada 100 años requiere salir a la superficie para respirar. Toma una bocanada de oxígeno, de aire, y regresa otra vez a las profundidades otros 100 años. Entonces dice el Buda, ¿cuál será la probabilidad de que en estos océanos exista una especie como de boya, como un salvavidas, con una horadación en el centro? ¿Cuál sería la probabilidad de que en alguna ocasión en la que salga esta tortuga a respirar, su cabeza quepa perfectamente en el espacio horadado de esta boya? ¿Sí? ¿Cuál sería esa probabilidad? Dice, esa es la probabilidad para que un animal renazca como humano. Entonces, es algo que hay que considerar muy seriamente. La cuestión es esta. Por lo que se menciona en el canon, aparentemente
cuando una persona comete cierto karma que lo pone en un renacimiento animal, cuando la persona renace como animal, una vez en esa existencia, ese tipo de karma, para que llegue digamos, para que llegue a desvanecerse, para que llegue a gastarse, implicaría una serie muy larga de renacimientos sucesivos en ese plano animal. Es decir, un perro renace como perro y tiene suficiente potencia kármica para morir como perro y renacer otra vez y otra vez y otra vez, docenas o centenares de veces. Entonces, generalmente esa es una de las descripciones más comunes que encuentra uno y también reportadas por algunos monjes. Hay monjes que recuerdan haber renacido como perro callejero centenares de veces, sucesivamente. Porque además la vida de los perros es más corta que la humana, ¿no? Digamos, un promedio de entre 5 y 10 años, 5 y 15. Entonces, el karma es suficiente para que la repetición sea por docenas o por centenares de renacimientos. Entonces, por esa razón, hasta que no se extinga las acciones o el karma efectuado que lo puso a ese individuo en ese plano, no podrá salir de ese plano. Entonces, esa es la situación por lo general. Entonces, a toda costa, uno debe evitar inclusive la posibilidad de renacer en el plano animal, ¿no? Entonces, generalmente, las acciones que dan lugar a ese tipo de renacimiento son, por ejemplo, cólera excesiva. Una persona que constantemente vive con ira, con enojo, con cólera, que es agresiva, muy predispuesta a renacer como animal. O una persona muy obsesionada con el sexo, por ejemplo, lo mismo. Es demasiado primario, demasiado fundamental y causante de un apego muy fuerte. Entonces, esa persona está muy predispuesta. La persona que se deja llevar por los instintos es una persona predispuesta a renacer en el plano animal. Entonces, uno debe evitar eso, ¿no? ¿Es más difícil salir del plano animal que de los infiernos? La cuestión es esta. La cuestión de los infiernos es una cuestión muy particular, muy particular. ¿Por qué? Porque hay mucho más variabilidad en el tiempo de residencia en los infiernos. Por ejemplo, en el canon se menciona, por ejemplo, individuos que debido a cierta acción particular renacen en el infierno, pero permanecen, digamos, 6 días. Y al cabo de los 6 días regresan al plano humano o a un plano superior. Es decir, permanecen un tiempo muy corto, pero sin embargo el sufrimiento es superlativo. A pesar de que son 6 días, es una cosa espantosa, indescriptiblemente terrible, ¿no? Ahora, por otra parte, hay individuos, hay seres que renacen en los infiernos y permanecen por eones. El caso de Devadatta, por ejemplo, el primo del Buda, efectúa cierto tipo de karmas que son karma pesado, ¿sí? Como crear una escisión en la sangha o herir al Buda. De hecho, comete dos grandes crímenes, 2 grandes acciones malsanas. Entonces está sujeto a permanecer en el plano infernal durante un tiempo extremadamente largo. Entonces, ese es un plano mucho más variable que por ejemplo, el animal, ¿no? Sí. Y un tanto impredecible también. Es difícil saber, ¿no? Sí, depende psicológicamente cómo se agote su karma, ¿no? De acuerdo claro, de hecho, por ejemplo, hay descripciones de seres que tienen una existencia como deidad, como deva. Por ejemplo, están en el cielo de Tabatimsa y ahí se pasan medio eón, ¿sí?
un tiempo, millones de años, disfrutando, y cuando mueren van directamente a un infierno. ¿Por qué? Porque el karma que traían detrás simplemente está esperando manifestarse, ¿no? Hubo una situación fortuita que los puso en ese plano de existencia favorable, pero una vez que se extingue ese mérito, ese karma meritorio, renacen en el plano que realmente les correspondería, ¿no? Sí, Entonces, no hay de otra más que hacer tres cosas: evitar el mal, hacer el bien y desarrollar la mente. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión de la cosmología. Solamente hay tres cosas por hacer, no hay más. Para salir de ahí. Para salir sí, no nos queda de otra, ¿no? A ver, Soledad, bueno, ¿querías decir algo? Creo que ha sido suficiente. ¿Hay alguna otra pregunta? Una pregunta cortita, nada más. Miguel, ¿qué tal, qué beneficio provoca, o si tiene algún efecto para esos espíritus que están sufriendo, ¿no? Cuando nosotros compartimos mérito o transferimos mérito, ¿tiene algún beneficio para ellos? Ese es un tema que tomaría casi como toda una sesión para contestarlo. Entonces lo vemos en el próximo programa, como dicen acá. Me lo recuerdan en la siguiente sesión y empezamos esa sesión con una respuesta a esa pregunta, ¿vale? Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, nos vemos la semana que entra. Les deseo lo mejor. Gracias igualmente.